bien, en este video vamos a hablar de los modelos de contratación en salud. Hemos venido hablando de la transferencia de riesgo. La transferencia de riesgo se hace efectiva de acuerdo al modelo de contratación que se dé entre los diferentes actores del sistema. Tenemos los IPS, EPS o proveedores logísticos. Algunos elementos de contexto que debemos de tener para hablar de los modelos de contratación en salud. Primero, recordar las funciones y objetivos de un sistema de salud. Recuerde que dentro de los objetivos que plantea la Organización Mundial de la Salud para un sistema de salud está asegurar que las personas puedan acceder al servicio, que la atención sea de calidad, pero que se dé a un costo razonable, a un costo adecuado. Y vamos a mirar que ese concepto de costo razonable no solo lo maneja la OMS en la definición de sus objetivos de un sistema de salud, sino que también se plantea dentro del concepto de APS desde 1979. Hablar de un costo razonable o un costo que cada país pueda soportar. Un elemento que también debemos traer a colación en esta introducción es recordar el concepto del profesor Alan Maynard de la Universidad de York, y es que tenemos un problema económico central en salud que consiste en cómo hacemos compatible que las personas puedan acceder a los servicios con la limitación de recursos. Cada vez hay una mayor oferta de servicios, pero los recursos disponibles, los recursos financieros no crecen a la misma velocidad que avanza la tecnología. Todos los países se enfrentan a una brecha entre lo que quisieran hacer y lo que pueden hacer con el dinero disponible. Entonces, si entendemos esos elementos y recordamos la estructura de nuestro sistema de salud, donde nosotros tenemos un gobierno que regula, unas EPS que asumen el riesgo financiero y entran en ese mercado, y unas IPS que están en el mercado de la prestación del servicio, vamos a ver cómo el gobierno le transfirió el riesgo financiero a las EPS a través de la UPC y a través de ahora los techos presupuestales o los presupuestos máximos del componente no PBS, y ese riesgo que está asumiendo el asegurador, riesgo financiero que le traslada el gobierno, más el riesgo en salud que le transfiere el paciente, de acuerdo a la norma, a la ley 1122, pues hoy ese asegurador está buscando trasladárselo a las prestadores. ¿Cómo? A través de los modelos de contratación. En este video vamos a hablar de generalidades de los modelos de contratación. En un video posterior vamos a hablar de los modelos prospectivos y de esa transferencia de riesgo, porque esos modelos prospectivos son los que se ponen de moda en el sistema, pero eso los hablaremos en otro video. Hoy vamos a hablar de generalidades. Asimismo, en otro video vamos a hablar también de ese decreto, de ese proyecto de decreto que tiene hoy el gobierno, qué ajustes o qué cambios trae, si realmente trae cambios adicionales a la forma de relacionamiento entre prestadores, pagadores y operadores logísticos. Entonces, si recordamos ese concepto de que estamos en un modelo de aseguramiento, en un esquema de mercado regulado, debemos entender que una de las imperfecciones que tienen los mercados de salud es que quienes consumen el servicio, es decir, los pacientes, no son los que lo pagan y tampoco son los que lo deciden qué servicio se va a consumir. Recuerde que quien decide qué servicio se consume en salud es el médico o la IPS, los prestadores. Quien lo recibe es el paciente y quien lo paga es el asegurador. Entonces es una tríada interesante. Quien lo recibe ni lo paga ni lo escoge. Quien lo ordena, ¿cierto?, no lo recibe y no le cuesta. Y quien lo paga ni lo recibe ni lo escoge. Entonces esa es una de las imperfecciones que tenemos nosotros en nuestro mercado regulado, nuestro mercado de salud. ¿Qué debemos entender respecto a los modelos de contratación? Los modelos de pago son herramientas muy poderosas que van a operar sobre el gasto y sobre las conductas de las personas que están dentro del sistema. ¿Cómo entendemos eso? Pues si yo soy IPS y trabajo por evento, pues me interesa que haya un alto tráfico de pacientes, que venga demanda de servicios. En el sistema nosotros tenemos incentivos para que se usen servicios, entonces tenemos todo lo que es programas de promoción y prevención, no tiene copago, no tiene cuota moderadora, buscando incentivar que los pacientes consuman esos servicios. Entonces, si entendemos que la modalidad de pago es un incentivo, que si es por evento, pues las IPS quieren que lleguen más pacientes, que si es un modelo prospectivo, cápita, PGP, que es hoy tan de moda, pues las IPS no quieren que lleguen tantos, porque eso va directamente contra su margen. Vamos a ver
cómo el estudio y el diseño de los modelos de contratación se constituye en lo que se ha denominado una nueva alquimia para que promete dar una respuesta mejor al desafío de la gestión en salud, de tener una gran presión para el gasto, pero no tener la misma cantidad de recursos disponibles. Entonces, primer concepto, los mecanismos de pago se constituyen en unos incentivos implícitos que pueden involucrar a proveedores, a organizaciones o también a los pagadores, como al mismo gobierno. Entonces, a través de esos instrumentos, de los modelos de contratación, se pueden incentivar conductas que pueden cambiar la productividad y pueden afectar la calidad de la prestación de servicios, así como la distribución de ofertas. Y puede ir en contravía o a favor del control de los costos globales de la atención en salud. Elemento punto de partida. ¿Cómo podemos separar los modelos de contratación? Primer punto, a partir del momento en que se define el valor a pagar. Un modelo puede ser retrospectivo o el modelo puede ser prospectivo. Los modelos retrospectivos son esos donde primero se presta el servicio y después se dice cuánto cuesta. Típico ejemplo, modelo por evento. Un paciente que llega a una clínica por evento es como un cheque en blanco que entra a la institución. Pero también, si eso representa un riesgo para la EPS, no saber cuánto va a costar, también implica un riesgo para la IPS no saber cuánto va a facturar, porque depende de cuántos pacientes lleguen a la clínica en el mismo mes. Los modelos prospectivos, donde primero se calcula un valor global que se va a pagar por un determinado número de actividades y unas actividades que pueden estar más o menos definidas de acuerdo al tipo de contrato y a la nota técnica, elemento que hablaremos posteriormente, pues lo que le permite tener es al prestador una predictibilidad del ingreso y al asegurador una predictibilidad de su costo. Y podemos buscar que los recursos disponibles nos alcancen para las necesidades en salud. En el primer modelo, en el modelo retrospectivo, en el modelo de evento, hay un incentivo implícito de la IPS para hacer más. Puede desviarse el objetivo y hacer más de lo que el paciente puede necesitar ante la necesidad de facturar, de incrementar sus ingresos. En los modelos prospectivos, el incentivo puede ser al contrario, no hacer para buscar mejorar su marginación. Pero son incentivos, lo cual no hace que el modelo, uno u otro, es malo. Lo que es el problema son las decisiones que tomamos los seres humanos, los líderes de las organizaciones, respecto a cómo actuamos frente al modelo de contratación. Y muchas veces esas decisiones que las tomamos por buscar la supervivencia de las organizaciones, pues obedecen básicamente a que no calculamos bien, no conocemos cómo calcular una nota técnica de un modelo prospectivo y eso da al pie con una buena gestión en salud de esa población asignada. Entonces, en los métodos de pago a instituciones hay un amplio espectro donde podemos hablar del pago por actividad, que nosotros conocemos pago por evento, los leasing de cama, los pagos por día, los paquetes, los GRDs, los PGPs, las capitaciones por contacto, hasta el espectro de la capitación. Hay diferentes maneras. Quizás en Colombia lo que más hemos manejado son el pago por evento, los paquetes, GRDs ha habido tímidos intentos, tenemos un grave problema de calidad del dato para poder avanzar en GRDs, PGPs que están muy de moda y tengo que decirlo, muchas instituciones, aseguradoras y prestadoras llaman PGPs a cosas que no son PGPs, llaman PGPs a cápitas o llaman PGPs a unas bolsas de servicios y hay que avanzar mucho en la taxonomía del lenguaje de estos modelos. Y tenemos obviamente la cápita que también conocemos nosotros en el nivel. ¿Qué debemos entender? Que los modelos de contratación es una forma de compartir el riesgo. En el pago por evento, el riesgo lo va a tener el asegurador, el riesgo financiero y el riesgo epidemiológico. Los dos riesgos los va a tener el asegurador. En la cápita, al otro extremo, el asegurador le transfiere el riesgo financiero, le da un valor definido, te entrega a la población y el prestador tiene que responder. Te le transfiere el riesgo primario y el riesgo técnico. En los otros modelos se puede modular el riesgo, tanto en el paquete, que está más cerca, o sea, hay una transferencia de riesgo menor del prestador al asegurador, y la idea del PGP es que sea un riesgo compartido, que podamos delimitar los riesgos que estamos asumiendo y que entendamos qué riesgo le está transfiriendo el asegurador al prestador. Y debe ser un riesgo que idealmente el prestador
pueda gestionar. Y ahí cometemos uno de los errores más comunes que vamos a mirar allá cuando hablemos de los modelos prospectivos. Recordemos la ecuación del costo en salud. La ecuación del costo en salud se da cuando cruzamos la tarifa, la severidad y la frecuencia. En el evento fijamos una tarifa, pero la frecuencia y la severidad van a incrementar el costo. Cuando nosotros tenemos modelos prospectivos, donde la tarifa se aplana, pues el margen va a estar en gestionar la severidad y la frecuencia. Y nos pone a prestadores y aseguradores a mirar hacia el mismo lado, a buscar un mismo incentivo. Cuando estamos en modelos de evento, la tarifa se define, yo voy a buscar los pacientes más severos o la frecuencia de eventos que me dan mejor margen. Entonces eso va en contravía entre lo que quiere el prestador y lo que quiere el asegurador. Por eso los modelos prospectivos nos permiten alinearnos un poco más en ese ejercicio prestadores y aseguradores. Los pagos retrospectivos, los pagos por evento, son un incentivo muy bajo para contener el costo. Por eso, en los modelos de gestión en salud, cada vez se aíslan, dejan atrás este tipo de modelos y avanzan más a modelos prospectivos. Obviamente, el modelo prospectivo puede conllevar un incentivo fuerte para minimizar costos de producción. Y aquí es donde viene la técnica, aquí es donde viene el arte de gestionar bien los modelos prospectivos, diseñarlos bien, construirlos bien, para que logremos garantizar que los pacientes puedan acceder a los servicios de salud con calidad y a un costo razonable. O sea, si bien un modelo prospectivo no se busca pagar más que en el evento, pero tampoco puede buscarse limitar el acceso o limitar la calidad de la atención que van a recibir los pacientes. Allí es donde se da la transferencia de riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? Riesgo primario, que es el perfil epidemiológico de la población, y el riesgo técnico, que es la variabilidad en el actuar médico. Los pagos por evento dejan esos dos riesgos en el asegurador. Los cápitas entregan esos dos riesgos al prestador. Entonces tenemos que buscar modelos intermedios, los extremos no son buenos y hay que definir muy bien en cada uno de ellos, modelos donde el riesgo sea compartido en los modelos de contratación, y ahí entran los paquetes, ahí entran los PGPs, donde compartimos el riesgo de una manera diferente. Entonces, ¿qué debo de tener en cuenta? Un error que se comete hoy en el sistema es pensar que un asegurador con una institución solo puede tener un modelo de contratación. Yo con usted no voy a contratar sino por PGP y no le contrato nada por evento. No es así, porque es que el pago por actividad va a estar en línea de la productividad médica y del servicio. Yo tengo que saber muy bien qué servicios contrato por un PGP o por una cápita, un modelo prospectivo, y qué servicios voy a contratar en un modelo de evento o pago por actividad. Yo debo dejar por evento servicios que me interesa incentivar su uso, y esa es una opción, o en los modelos de pagos prospectivos, yo debo dejar en evento los eventos que son de baja frecuencia y muy alto costo, que me pueden desviar o afectar un PGP en una IPS. Es lo más sano, porque yo entrego una fracción de mi población a una IPS y yo tengo el total de la población como asegurador, la capacidad de absorber el riesgo de que se presente un siniestro de tal magnitud. Entonces, resumiendo, el evento induce y la capitación puede tender a reducir el uso. Y eso debemos ser conscientes que es un incentivo. Igual sucede en cómo contratamos a los profesionales en las IPS. Si yo contrato un médico por evento, un especialista quirúrgico, pues él va a buscar operar o tener más actividades. Si yo lo contrato por honorarios, por salario, pues podrían ser un incentivo para que se reduzca el número de actividades, porque no va a ganar más por hacer más cirugías. Tener eso en cuenta es necesario para tomar la decisión de qué tipo de modalidad de contratación voy a tener. Simplemente, para hablar algo del pago por evento, tiende a incrementar el número de actividades, ¿cierto? Incentivar a hacer más porque me pagan más. Si hay ineficiencias, perpetúa la ineficiencia en el prestador. No hay incentivo a la promoción y la prevención, especialmente si yo estoy en un segundo o tercer nivel, porque me interesa que hayan enfermos. Entre más enfermos, más gano. Entre más severos estén, mejor. Estimula a traer tecnología de punta, tecnología que agregue costo, pero no necesariamente que agregue valor. Su negociación es difícil, la administración es costosa.
empieza todo el costo financiero de la facturación, de las glosas, de las conciliaciones y pues hay que decirlo, tiende a favorecer al prestador, pone una desventaja porque no asume el prestador ninguno de esos de los riesgos, ni el riesgo técnico ni el riesgo primario. Entonces, para cerrar este ejercicio, es importante entender que es justo que un prestador reciba una compensación mayor por tratar pacientes más enfermos. Por eso las capitaciones planas han ido desapareciendo. Las capitaciones se deben ajustar de acuerdo al perfil del riesgo de la población que el asegurador le está entregando al prestador y que es eficiente optimizar en los primeros niveles y en los escasos segundos niveles que hay la mayor capacidad resolutiva antes de que los pacientes lleguen a un tercer o a un cuarto nivel donde definitivamente la atención es más costosa. Segundo, hoy por hoy avanzamos hacia mecanismos combinados de pago y eso es algo que describían Ellis y Maguire por allá en 1993, donde se deben mezclar paquetes, modelos prospectivos, ¿cierto? PGPs o cápitas con pagos por actividad. Y eso es el camino en que debe evolucionar el sistema. Esas organizaciones que piensan que con una IPS solo se puede tener una modalidad de contratación, PGP solamente, y no se puede tener evento, tienen una visión miope de lo que son los modelos de contratación y de lo que es la transferencia de riesgo. Debe haber ajuste de riesgo en los mecanismos de pago, de acuerdo a la edad, al género, a la carga de enfermedad que tiene la población, especialmente en los modelos donde se trabajen por capitación. Y debemos entender que es todo un reto enseñarle a nuestros profesionales clínicos las implicaciones que tienen los diferentes modelos de contratación. Uno de los secretos de éxito en los modelos prospectivos es que el clínico que está en la atención entienda la diferencia, cambie el chip de trabajar por evento a trabajar en un modelo de pago prospectivo donde compartimos el riesgo, porque la visión de la gestión del riesgo del paciente es completamente diferente. Para servir de abrebocas a lo que son los modelos prospectivos, diversos estudios han demostrado que los pagos por GRDs o por PGPs reducen el promedio de estancia entre un 20 y hasta un 25% en periodos de 3 a 5 años. Pero nosotros podemos ver resultados en periodos más cortos en indicadores de calidad de la atención. Hay que entender que los prestadores responden diferente a incentivos monetarios como no monetarios, como a reconocimiento. Pero los mecanismos de pago, las transferencias monetarias, son los que mayor influyen el desempeño de las instituciones. Con esto quiero abrir la discusión a los modelos de contratación y en un próximo video vamos a hablar de los modelos prospectivos y vamos a hablar de ese proyecto de decreto que tiene el gobierno en modelos de contratación. Así que espero que le des me gusta a este video y que estés atento cuando hablemos de los modelos prospectivos del nuevo decreto y bueno, aquí estaremos contestando las dudas y las inquietudes que tengan respecto de los modelos de contratación, la nueva alquimia para gestionar los sistemas de salud.